Hay algo que puede estar frenando tu crecimiento sin que te des cuenta. Algo que se esconde en lo más profundo del corazón y que poco a poco nos aleja de la paz, de la felicidad y hasta de las bendiciones de Dios. No importa cuán talentoso, inteligente o fuerte seas, si esto domina tu vida, siempre encontrarás obstáculos que te detienen. Te hará perder relaciones valiosas, cerrará puertas de oportunidades y lo peor de todo, te apartará del propósito que Dios tiene para ti. Estoy hablando de la soberbia, un enemigo silencioso que se disfraza de confianza, de autosuficiencia, incluso de buenas intenciones. Es tan peligrosa que la Biblia la menciona como una de las cosas que Dios detesta. Proverbios 6, 16 a 17. Pero aquí está la clave. La soberbia no siempre se ve como creemos. No es solo arrogancia o desprecio hacia los demás. Muchas veces toma formas más sutiles, más engañosas, y sin darnos cuenta, caemos en ellas. Hoy vamos a descubrir 5 tipos de soberbia que pueden estar bloqueando tu crecimiento y tu felicidad. Si quieres recibir todo lo bueno que Dios tiene para ti, necesitas reconocerlas y eliminarlas. Quédate hasta el final, porque esto puede transformar tu vida. Comencemos. La soberbia es un obstáculo enorme en la vida espiritual, emocional y personal. No solo nos aleja de Dios, sino que nos impide crecer, aprender y vivir en plenitud. Cuando hay soberbia en el corazón, creemos que siempre tenemos la razón, que no necesitamos ayuda o que somos mejores que los demás. El resultado, relaciones rotas, oportunidades perdidas y un corazón endurecido. Jesús nos enseñó que la grandeza está en la humildad. Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando dejamos que la soberbia nos controle, nos cerramos a recibir sabiduría, consejos e incluso bendiciones. A nivel emocional, la soberbia nos hace vivir en constante competencia, comparándonos con los demás, creyendo que debemos demostrar algo para ser valiosos. Nos roba la paz y nos llena de insatisfacción. En lo personal, nos impide reconocer nuestros errores y aprender de ellos. Nos hace vivir con una imagen inflada de nosotros mismos, pero en el fondo nos deja vacíos. Por eso es fundamental examinar nuestro corazón y reconocer en qué áreas la soberbia puede estar afectándonos. Ahora vamos a descubrir 5 formas en las que se manifiesta y cómo podemos vencerla. Primero, creer que no necesitamos a nadie. ¿Alguna vez has sentido que puedes con todo? ¿Que no necesitas ayuda de nadie? ¿Que depender de otros es una señal de debilidad? Hasta que la vida te demuestra lo contrario. Imagina que estás subiendo una montaña. Al principio, la caminata es fácil. Te sientes fuerte, independiente, capaz de llegar solo a la cima. Pero, con cada paso, la pendiente se vuelve más empinada, el cansancio se acumula y la mochila que llevas en la espalda pesa más de lo que imaginaste. De pronto, alguien se acerca y te ofrece ayuda, pero tú, con orgullo, rechazas el gesto. Estoy bien, puedo solo. Lo que no sabes es que esa persona tenía agua para compartir, un mapa con la mejor ruta y una cuerda para ayudarte en el tramo más difícil. Pero por tu orgullo sigues caminando solo hasta que el peso es insoportable y te das cuenta de que sin ayuda no llegarás muy lejos. Así es la soberbia de creer que no necesitamos a nadie. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado que la independencia es sinónimo de fortaleza. Nos dicen que pedir ayuda es un signo de debilidad, que debemos demostrar que podemos con todo. Pero esta mentalidad nos aleja de las bendiciones de Dios, porque Él nunca nos diseñó para caminar solos. Y si hay alguien que nos dejó un poderoso ejemplo sobre esto, es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, llegó a un punto en su camino al Calvario en el que ya no podía más.
Había sido golpeado, escupido, humillado. Su cuerpo estaba debilitado, y en ese momento, cuando cayó bajo el peso de la cruz, los soldados romanos ordenaron a un hombre llamado Simón de Cirene que lo ayudara a cargarla. Jesús, quien tenía todo el poder, aceptó ayuda. Él no se resistió ni dijo, «No, yo puedo solo». Permitió que alguien más lo ayudara a llevar la cruz. Y con esto nos dejó una enseñanza profunda. Aceptar ayuda no nos hace menos, nos hace humanos. Si Jesús permitió que alguien lo ayudara, ¿qué nos hace pensar que nosotros no lo necesitamos? Cuando creemos que no necesitamos a nadie, nos aislamos. Empezamos a cargar pesos innecesarios, a desgastarnos emocionalmente y a cerrar las puertas a las bendiciones que Dios quiere darnos a través de otras personas. Esta soberbia nos lleva a sentirnos solos y agotados, a cargar más de lo que deberíamos, a dejar de crecer y a endurecer nuestro corazón. Perdemos la capacidad de recibir amor, apoyo y muchas veces incluso la voz de Dios. El problema de esta soberbia es que se disfraza de fortaleza. Pensamos que ser independientes nos hace más fuertes, pero en realidad nos vuelve más frágiles. Es como un árbol que crece solo en medio del desierto. Parece fuerte, pero no tiene raíces profundas ni soporte. En cambio, los árboles que crecen en un bosque entrelazan sus raíces bajo la tierra, se sostienen mutuamente y resisten cualquier tormenta juntos. Dios nos diseñó para ser como ese bosque, conectados, apoyándonos unos a otros, creciendo juntos. La próxima vez que sientas que la vida pesa demasiado, recuerda esto: Dios ha puesto personas a tu alrededor para sostenerte. No rechaces su ayuda, porque en ella también está su amor. 2. Competir por ser el primero. En la vida, desde pequeños nos enseñan que hay que ser los primeros. Nos premian cuando sacamos las mejores notas, cuando corremos más rápido, cuando destacamos por encima de los demás. Nos dicen que el éxito es llegar antes que todos, que ser reconocido es lo más importante. Pero, ¿qué pasa cuando vivimos con esta mentalidad? Imagina una gran carrera donde todos corren con desesperación por llegar primero a la meta. Nadie mira a los lados, nadie se detiene a ayudar si alguien cae. En esta carrera, lo único que importa es ser el número uno. Pero al final, cuando el primero cruza la meta y voltea, se da cuenta de algo. Está solo. Este es el problema de la soberbia de competir por ser el primero. Nos enfocamos tanto en ganar, en sobresalir, en ser reconocidos, que olvidamos lo que realmente importa: la humildad, el servicio, la conexión con los demás. Y lo más peligroso es que esta mentalidad nos aleja de Dios, porque el reino de Dios no funciona como el mundo. Jesús nos dejó una enseñanza clara sobre esto en la parábola de los invitados al banquete. Un día, Jesús contó la historia de un hombre que organizó un gran banquete e invitó a muchas personas. Algunos llegaron apresurados y se sentaron en los mejores lugares, en los asientos de honor, buscando reconocimiento y prestigio. Pero cuando llegó el dueño de la fiesta, les dijo que esos lugares estaban reservados para otros y los mandó a sentarse en los lugares más bajos. Mientras tanto, aquellos que entraron con humildad y se sentaron en los últimos lugares, fueron llamados a ocupar los puestos de honor. Jesús concluyó la parábola con una gran verdad: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Este mensaje es poderoso porque nos muestra que en la lógica de Dios, los primeros no siempre son los más importantes. Dios mira el corazón, no la posición. Mientras el mundo aplaude a quienes llegan primero, Dios honra a quienes sirven con humildad. Competir constantemente por ser los primeros nos llena de ansiedad, nos vuelve egoístas y nos aleja de la verdadera felicidad. Nos hace ver a los demás como rivales en lugar de compañeros de camino.
Perdemos la capacidad de celebrar el éxito ajeno, de alegrarnos por los demás, porque siempre estamos comparándonos, siempre sentimos que debemos estar un paso adelante. Y lo peor es que, cuando logramos ese reconocimiento, esa posición de privilegio, nos damos cuenta de que no llena el corazón, porque la verdadera grandeza no está en ser los primeros, sino en saber servir. Mira a Jesús. Él, siendo el Hijo de Dios, no vino a la tierra para ser servido, sino para servir. Lavó los pies de sus discípulos, compartió su mesa con los más humildes y nunca buscó ocupar el lugar de honor. En una sociedad donde todos quieren subir, Jesús nos enseñó que el verdadero camino es bajar, es poner a los demás antes que a nosotros. Si vivimos obsesionados con ser los primeros, terminamos perdiéndonos lo mejor de la vida. Las relaciones profundas, el gozo de ayudar a otros, la paz de saber que no tenemos que demostrarle nada a nadie. Dios no nos mide por cuántas medallas acumulamos, ni por cuántos aplausos recibimos. Nos mide por cuánto amor damos, por cómo tratamos a los demás, por la humildad con la que vivimos. Así que la próxima vez que sientas la presión de sobresalir, de competir, de demostrar que eres el mejor, recuerda lo que Jesús dijo: el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Marcos 9:35. Porque en el reino de Dios, la verdadera grandeza no se mide en éxitos, sino en amor. Tercero, compararse con los demás y juzgar. La soberbia de compararnos con los demás y juzgarlos es una de las más sutiles, pero también una de las más peligrosas. Muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en la trampa de medir nuestro valor en función de lo que hacen o dejan de hacer otros. Miramos sus vidas, sus decisiones, sus errores y establecemos juicios en nuestra mente, sintiéndonos superiores o, por el contrario, sintiéndonos menos. Jesús nos advirtió sobre este tipo de actitud en la parábola del fariseo y el publicano. En Lucas 18, 9-14, Jesús cuenta la historia de dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo, un hombre que conocía la ley, que se esforzaba por cumplir cada mandamiento y que era visto por la sociedad como un ejemplo de rectitud. El otro era un publicano, un recaudador de impuestos, alguien considerado pecador y despreciado por los demás. El fariseo se puso de pie y comenzó a orar, pero su oración no era un clamor humilde a Dios. En lugar de eso decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Sus palabras no eran una expresión de gratitud genuina, sino una manera de exaltarse a sí mismo y menospreciar a los demás. En contraste, el publicano ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo. Con humildad y arrepentimiento golpeaba su pecho y decía: Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Jesús concluyó la historia con una gran enseñanza. El publicano, no el fariseo, fue justificado delante de Dios, porque Dios no mira las apariencias, sino el corazón. No se agrada de quienes se creen mejores que otros, sino de aquellos que reconocen su necesidad de Él. Compararnos constantemente con los demás nos lleva a 2 caminos igualmente destructivos. Si nos creemos superiores, caemos en la arrogancia y en el juicio. Miramos a los demás con desprecio, creyendo que somos más justos, más correctos, más dignos de la bendición de Dios. Perdemos la capacidad de empatizar, de comprender, de amar sin condiciones. Pero si nos comparamos y nos sentimos inferiores, caemos en la envidia y la frustración. Nos consumimos en la sensación de que nunca seremos suficientes, de que los demás siempre tendrán más, serán más exitosos, más felices, más bendecidos.
Nos alejamos de la gratitud y de la paz, porque nuestra mirada está puesta en lo que otros tienen y no en lo que Dios nos ha dado. Dios no nos llamó a competir entre nosotros, ni a medir nuestro valor en función de los demás. Nos llamó a seguir a Jesús, a mirar nuestro propio corazón, a enfocarnos en nuestra relación con Él. Cuando dejamos de compararnos y de juzgar, encontramos verdadera libertad. Nos liberamos del peso de la competencia, del orgullo y de la insatisfacción constante. Por eso, Jesús nos dice en Mateo 7:1-2, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan serán medidos. En lugar de ver a los demás como rivales o como inferiores, aprendamos a verlos como hermanos, como compañeros de camino. En lugar de juzgar sus errores, recordemos que todos necesitamos la gracia de Dios. Y en lugar de medirnos con los demás, midámonos con la única medida que importa, el amor de Dios en nuestras vidas. Cuarta, esperar ser el centro de la vida de otros. Hay una soberbia silenciosa que puede enredarse en el corazón sin que nos demos cuenta. La necesidad de ser el centro de la vida de otros. Queremos reconocimiento, atención, validación. Esperamos que los demás giren en torno a nuestras necesidades, que nos den prioridad, que nos hagan sentir importantes. Y cuando eso no sucede, nos frustramos, nos sentimos ignorados o incluso ofendidos. Pero Jesús, el único digno de toda gloria y honor, nunca buscó estar en el centro. De hecho, cuando las multitudes quisieron proclamarlo rey, Él huyó. En Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Después de multiplicar los panes y los peces, la gente estaba maravillada con su poder. Para ellos, Jesús no solo era un maestro, sino alguien con la capacidad de resolver sus problemas materiales. Querían que fuera su líder, su rey, su salvador terrenal. Pero Jesús no vino a buscar fama ni reconocimiento humano. Su propósito era más grande, obedecer la voluntad del Padre. A diferencia de lo que muchos esperaban, Jesús no buscó imponerse ni ser el centro de atención. No exigió ser servido, sino que Él mismo se hizo siervo. En Mateo 20:28 nos dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando esperamos que los demás nos prioricen siempre, cuando nos ofendemos si no nos dan el lugar que creemos merecer, caemos en la soberbia. Porque el mundo no gira en torno a nosotros, y cuando entendemos esto, encontramos libertad. De repente, ya no necesitamos la aprobación constante de los demás. Dejamos de sentirnos heridos cuando alguien no nos presta la atención que queríamos. Aprendemos a amar sin esperar nada a cambio, a servir sin necesidad de reconocimiento. Jesús nos enseñó que el verdadero liderazgo, la verdadera grandeza, no está en recibir, sino en dar. No está en ser el centro, sino en hacer espacio para los demás. La vida no se trata de cuántos nos siguen, sino de a cuántos servimos con amor. Por eso, si alguna vez sentimos que nos falta reconocimiento, recordemos el ejemplo de Jesús. No necesitamos ser proclamados reyes para ser valiosos. No necesitamos la admiración de la gente para tener propósito. Lo que realmente importa es vivir para Dios y reflejar su amor, sin esperar nada a cambio. 5. Querer más de lo que nos corresponde. Imagina que trabajas duro en tu empleo, cumples con tus responsabilidades y un día, de repente, un compañero recibe un ascenso. No es que te falte nada, tienes estabilidad, un sueldo, un equipo de trabajo, pero al ver que alguien más ha subido un escalón más alto, sientes que lo merecías tú. Ya no ves con los mismos ojos lo que tienes, sino lo que crees que te hace falta.
Lo que antes era suficiente, ahora parece poco. Este sentimiento es más común de lo que pensamos. No es que necesitemos más, es que empezamos a compararnos. De pronto, no se trata de nuestra felicidad, sino de la sensación de que nos corresponde algo mejor. Esto fue exactamente lo que pasó con Adán y Eva en el jardín del Edén. Dios les había dado todo: alimento, paz, compañía y lo más valioso, su presencia directa. Pero cuando la serpiente les insinuó que podían tener más, que podían ser como Dios, dejaron de ver lo que ya tenían y pusieron su atención en lo único que no podían poseer. Génesis 3:6 dice: «Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella». Aquí está el problema. Eva no tenía hambre, no necesitaba ese fruto, pero de repente lo deseó, no porque fuera una necesidad, sino porque sintió que podía tener más. Nos pasa lo mismo. Tenemos una vida con bendiciones, pero al ver que alguien más recibe algo que nosotros no, sentimos que merecemos más. Queremos una casa más grande, más reconocimiento, más privilegios. No por necesidad, sino porque creemos que la vida nos lo debe. Pero esta soberbia nos roba la paz. Nos hace vivir con ansiedad, comparándonos, sintiendo que estamos en desventaja. La verdad es que, cuando aprendemos a valorar lo que ya tenemos, encontramos verdadera satisfacción. Jesús nos enseñó lo contrario a la actitud de Adán y Eva. En Filipenses 2:6-7 dice que, aunque era en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Si alguien tenía derecho a querer más, era Jesús. Él sí podía reclamar gloria, poder, privilegios, pero no lo hizo. Se humilló, renunció a lo que le correspondía, y por eso Dios lo exaltó. Así que, en vez de vivir con la constante sensación de que merecemos más, aprendamos a vivir con gratitud. Cuando dejamos de mirar lo que no tenemos y empezamos a valorar lo que sí, encontramos verdadera felicidad. Porque la paz no está en la abundancia, sino en el corazón que sabe agradecer. Ahora que hemos identificado estas 5 formas de soberbia que pueden estar frenando nuestro crecimiento y felicidad, es momento de preguntarnos: ¿y ahora qué? Reconocerlas es solo el primer paso. Lo más importante es aprender a vencerlas, transformarnos desde adentro y vivir con un corazón más humilde. La soberbia es como un muro invisible que nos separa de los demás y de Dios. Nos hace encerrarnos en nosotros mismos, aferrarnos a la idea de que lo sabemos todo, que merecemos más, que debemos ser el centro. Pero la humildad es todo lo contrario. Es como abrir una ventana en una habitación oscura y dejar que entre la luz. Nos permite respirar, ver con claridad y vivir con paz. ¿Cómo podemos vencer la soberbia? Primero, debemos aprender a reconocerla en nosotros mismos. A veces es fácil verla en los demás, pero difícil aceptarla en nuestro propio corazón. Cuando sentimos que no necesitamos a nadie, cuando nos comparamos, cuando queremos ser los primeros o creemos que la vida nos debe algo, ahí es donde debemos detenernos y reflexionar. Segundo, podemos seguir el ejemplo de Jesús. Él tenía todo el derecho de reclamar gloria, pero eligió el camino de la humildad. En Mateo 11:29 nos dice: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». ¿Te das cuenta? La humildad no solo nos hace mejores personas, sino que nos da descanso, nos libera del peso de la comparación, del orgullo, de la ansiedad de querer más. Tercero, debemos practicar la gratitud. A veces, el antídoto para la soberbia es tan simple como decir:
Gracias, Dios, por lo que tengo. La gratitud nos enseña a valorar en lugar de reclamar, a mirar lo que ya hemos recibido en lugar de obsesionarnos con lo que creemos que nos falta. Cuarto, debemos aprender a servir. Jesús lavó los pies de sus discípulos, un acto de humildad absoluta. Cuando servimos a otros, cuando ponemos sus necesidades por encima de las nuestras, estamos venciendo el egoísmo y fortaleciendo un corazón humilde. Y lo más importante, debemos pedir ayuda a Dios. No podemos cambiar por nuestra propia fuerza. La humildad es un fruto del Espíritu, algo que Dios desarrolla en nosotros cuando le pedimos que transforme nuestro corazón. Así que, si hoy has identificado alguna de estas soberbias en tu vida, si sientes que en ocasiones has caído en estos errores, quiero invitarte a hacer una oración conmigo. Señor, hoy vengo ante ti con un corazón dispuesto a cambiar. Reconozco que hay momentos en los que he sido soberbio, en los que he creído que no necesito a nadie, en los que me he comparado, en los que he querido más de lo que me corresponde. Perdóname, Señor. Ayúdame a seguir el ejemplo de Jesús, a caminar en humildad, a valorar lo que tengo y a confiar en ti. Dame un corazón humilde, enséñame a vivir con gratitud y ayúdame a recordar que la verdadera grandeza no está en ser el primero, sino en amar y servir. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios y permitimos que nos transforme, experimentamos verdadera paz, porque la humildad no nos hace menos, nos hace más libres. Nos permite amar sin orgullo, recibir sin exigencias y vivir con la certeza de que lo que Dios nos da siempre es suficiente. Si has llegado hasta aquí, es porque en lo más profundo de tu corazón sabes que Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Él quiere transformarte, quiere liberarte de todo aquello que te impide crecer y ser verdaderamente feliz. Pero hay algo importante. Dios no impone, Él invita. En Apocalipsis 3:20, Dios nos dice, «Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo». Él está esperando que tú abras la puerta de tu corazón, que le permitas moldearte, enseñarte y guiarte. Así que hoy tienes una elección: seguir cargando con el peso de la soberbia, del orgullo, de las comparaciones, o soltarlo y permitir que Dios llene tu vida de paz y propósito. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dar el siguiente paso: suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Aquí compartimos mensajes que inspiran, que nos acercan más a Dios y nos ayudan a crecer en fe. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto, compártelo. Puede ser la palabra que cambie su vida. Recuerda, cuando dejas que Dios trabaje en ti, descubres que la verdadera grandeza no está en ser el primero, sino en vivir con un corazón lleno de amor y humildad. Nos vemos en el próximo video.